Bueno, no es por restarle méritos a ningún deportista de los grandes nuestros que nos han hecho sentir siempre tan orgullosos, pero este hombre quizás, y casi con toda seguridad, es el más meritorio, porque además de romper récords mundiales, realiza sus hazañas deportivas enfrentándose a la soledad, a los peligros, al desgaste físico, a la oscuridad de los mares insondables, y logra con una determinación impresionante cosas que jamás ningún otro atleta ha logrado en el mundo. Por eso ha sido declarado inmortal del deporte hace apenas unos pocos días, siendo exaltado en el Salón de la Fama Internacional de la Natación. Estamos hablando, y vamos a recibir con un fuerte aplauso, de nuestro Marcos Díaz. ¡Bienvenido! Bienvenido. Oye, la música que te han puesto. Música triunfal. Acabas de llegar, Marcos. Así mismo. Sábado bien tarde en la noche, regresamos y ya, gracias a Dios, contento de estar en casa. La primera aparición ante los medios. Así es. Como inmortal del deporte, Dios mío. Ese título parece como caballero, como sir. Eres el segundo que logra tan honrosa distinción a nivel internacional. Yo quiero que tú me digas, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te llamaron y te lo dijeron? ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza? Primero, yo recibí un correo electrónico hace un tiempo y yo como que creí que había leído mal, porque yo no sabía si era que se iba a proponer, que si era seleccionado, que si había... Entonces yo lo leí y yo dije, espérate, déjame confirmar, se lo mando a Natalia. Y yo digo, Natalia, verifícate bien lo que está escrito ahí, a ver si, porque esto no lo puedo creer bien. Y efectivamente, y luego, bueno, un proceso para digerirlo que todavía estamos en eso. ¿Qué fue? Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es ver que cada vez que tú llegas en tus proezas a un lugar, a tierra, levantas esa bandera dominicana y te persignas. Eres un hombre de mucha fe, evidentemente. Sí, tenemos fe. Tienes esos valores. En ese momento, cuando recibiste esa distinción, independiente de que fuera a la manera norteamericana, que sabemos que es una manera bastante fría y todo esto, en ese momento, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿En quiénes estabas pensando? ¿A quién estabas dando gracias? Bueno, te vienen tanta memoria a la cabeza que tú tienes que buscar traicionar tus sentimientos para poder expresar palabras, porque es mirar hacia atrás y recordarte la primera vez que junto con tu entrenador te sentaste y dijiste, vamos a intentar esto, sin más expectativa más que el hecho de una satisfacción personal, de convencerte de que era posible. Y mirar hacia atrás y ver tantos años difíciles de inicio, con muchas vicisitudes, típicas de cualquier atleta, en un país como el nuestro, con limitaciones, con recursos limitados. Los momentos en los cuales entendíamos o nos debatíamos que si teníamos que dejar esto, que si valía la pena seguir, porque el camino se ponía muy difícil. Hay mucha gente que no apostaba a ti. Totalmente. Que pensaban que tú lo que estabas buscando era como llamar la atención, porque eso era prácticamente desconocido para los dominicanos. Totalmente, y la cantidad de veces que con el entrenador te sentaba y decía, bueno, yo creo que no vale la pena, imagínate, no vamos a morir aquí en esto tampoco. ¿Y qué te hacía continuar? Y siempre había algo que por dentro decía, vamos, podemos. Si conseguimos un poquito más, podemos. Si conseguimos entrenar 1 hora más diaria, podemos mejorar. Y ese sentimiento se compartía no solo yo, sino con mi entrenador, Augusto García, con el equipo que se fue conformando. Y hoy día tú estar ahí y mirar que el equipo simplemente se ha añadido más gente, que todos los que iniciamos estamos ahí. Y te da una satisfacción inmensa, porque un atleta cuando inicia puede apostar a lo que puede lograr con su esfuerzo, o sea, trabaja más fuerte, va a conseguir más, trabaja más duro, va a poder conquistar un premio, una medalla, un récord, pero pensar en Salón de la Fama es algo que tú dices... ¿Tú nunca lo soñaste? Es algo que tú dices, mira, ni me lo voy a plantear, como yo siempre he dicho, porque ni sabía cómo se llegaba, y de una ni sabía del Caribe. quién podía ayudar a llegar allí. Exacto.
Nosotros preparamos una especie de informe con un resumen de las cosas que tú has logrado, de todo esto, porque es imposible enumerarlo en una entrevista. O sea, este hombre tiene un periódico de logros como atleta, como hombre emprendedor, porque aquí hay mucho de emprendedor, de crear, de soñar, que no es común en todos los atletas, y un montón de reconocimientos. Este es como el último de todos. Vamos a ver un poco este resumen de lo que ha sido la carrera de nuestro querido Marcos Díaz. Veamos. Especializado en nado de ultradistancia en aguas abiertas, Marcos Díaz es un atleta de élite que ha dado a República Dominicana grandes satisfacciones. Sus inicios en el mundo de la natación se remontan a su niñez, cuando sus padres lo inscribieron en clases de nado para ayudarlo a superar el asma que le provocaba serias crisis respiratorias. En su adolescencia ya formaba parte de la selección dominicana de natación, con la cual representó al país en varios eventos internacionales. Pero Marcos decidió experimentar con disciplinas más exigentes y de más resistencia, como el nado en aguas abiertas, y es en esta modalidad que ha logrado los más grandes éxitos para nuestro país, como el cruce del Canal de la Mancha, el cruce del Estrecho de Gibraltar, 2 vueltas completas a la isla de Manhattan y la hazaña en la que nadó en los 5 continentes como parte de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. Sus triunfos le han valido numerosos reconocimientos, entre los que se cuentan Hijo Ilustre de la Ciudad de Santo Domingo, Orden al Mérito Duarte Sánchez y Mella, 2 veces Atleta del Año de los Premios Latin Pride y el Premio Nacional de la Juventud. Ahora Marcos Díaz agrega entre sus glorias ser el primer dominicano en entrar al Salón de la Fama de la Natación para convertirse en miembro inmortal del deporte. Un resumen cortito, porque no sabe. Tú te pones a leer en su biografía y te dices, pero Dios mío, ¿cuándo este hombre va a parar? ¿Hasta dónde va a llegar? De todos esos reconocimientos, ¿cuál es el que más te ha emocionado? No me atrevo a pensar que necesariamente es este último que has recibido. Bueno, indudablemente lo que más grande un atleta puede aspirar, un atleta de competición puede aspirar es algún día en su vida poder estar inmortalizado en su Salón de la Fama Internacional de su deporte. Indudablemente este pasa a ser nuestro más grande logro. ¿Y el que más te ha emocionado? Y bueno, el que marca un legado que va a trascender más allá de los años que uno pueda vivir en esta vida. Bueno, ese espíritu competitivo, cuando uno ve todo lo que tú has hecho y que has llegado ya hasta nadar los 5 continentes, que muchos jóvenes quizás no conocían toda esa historia, ¿hasta dónde, primero de dónde viene? Porque tú entraste por un asma, sigues siendo asmático. Sí, claro que sí. Eso no te limita. El asma es una enfermedad definida por los doctores para toda la vida. Para toda la vida, lo que obviamente la natación con los tratamientos médicos ya me alejaron de las fuertes crisis que me llevaban a la clínica. Sí. Inicialmente fuertes crisis me tuvieron al borde de la muerte de bebecito y es por esa razón que mis padres me inscriben en natación. Y ya la natación me ha brindado la oportunidad de desarrollar mis pulmones como para tener la vida de una persona normal. Y no sufren tus padres, porque si yo fuera madre tuya, yo estaría sufriendo. Mi hijo en mar abierto, entre los tiburones, con las mantarrayas y con las aguas vivas y todo eso. Mi madre se preocupa bastante. Mi padre quizás asume una actitud, bueno, quizás no, él asume una actitud un poco más crítica. O sea, se preocupa más de que si el equipo está preparado para eventualidades, se preocupa si hemos llevado el entrenamiento a cabo, se involucra. Mientras que mi madre, obviamente, ya un poco más sentimental, simplemente no importa lo que le digamos, ella siempre va a estar asustada. Preocupada, y muy claro. preocupada. Uno se pregunta, ¿tú te has visto enfrentado a situaciones difíciles? Porque esta carrera te ha llevado a la gloria, pero ha tenido que tener momentos de mucha frustración, de las Claro que que recuerdas sí. más difíciles, con más impotencia, y también de los momentos más peligrosos que tú has vivido. Siempre, yo creo que no existe un éxito si uno no ha enfrentado el fracaso. Así es. Y no hemos sido la excepción. Nosotros hemos tenido momentos difíciles, de mucha frustración, de querer alcanzar algo y estar limitado por el frío, por hipotermia, el oleaje, hipotermia. Porque has nadado en aguas muy frías. Toda clase de vicisitudes frente a competencias y a travesías también. Tú has vomitado durante toda una travesía. A nosotros nos ha tocado muchas cosas, momentos difíciles y momentos en que he tenido que ser retirado del agua en varias ocasiones. Y han sido esos momentos lo que han marcado una gran diferencia. Regresar y decir,
tiene la decisión de decidir, bueno, no pude, me quedo aquí, o decir, no pudimos ahora, pero lo vamos a conseguir en lo adelante, vamos a trabajar más fuerte, vamos a aprender de las experiencias. Y gracias a esos momentos difíciles de fracaso que hemos tenido la oportunidad de levantarnos y ir a más, ir a más. Y esos momentos, porque la gente quiere saber ese tipo de detallitos. Uno dice, todo el mundo le tiene miedo al mar abierto, le tiene miedo al océano. Y ahí ha estado Marcos solo, en la oscuridad, en la noche, en el día, con su equipo a un lado, pero él solito dentro del agua. Aguas vivas, medusas, tiburones, el miedo de todo el mundo en el mar. Yo digo que los peligros están en seco. Después que uno... Aguas vivas que han Claro que sí, es lo más golpeado. desagradable ¿Cómo? que tú puedes encontrar en el mar, cuando se te engancha de los goggles en la cara. En la cara. Entonces tienes que pasar momentos hasta que se te quite el ardor o que te pasen antialérgicos para no tener reacciones alérgicas. La fauna tiene su comportamiento particular y para eso en el equipo hay expertos. Entonces uno confiando en los expertos simplemente se enfoca en uno avanzar hacia adelante. Y tú no puedes pararte y hacerte así no pueden tocarte, exactamente, y simplemente parte del paquete. Tiburones parte del paquete. Hemos estado en lugares con presencia, pero gracias a Dios sin ningún momento de peligro inminente. Para eso uno se prepara antes de... Donde usted ve a Marcos nadando, se ha hecho mucho estudio de trabajo, mucho trabajo de estudio. Estamos con un equipo porque es parte de hacer un trabajo responsable. Nadie quiere llevar la bandera y prestarse a la posibilidad de perder la vida. Y yo creo que un trabajo responsable conmigo, con mi equipo, con mi familia y con el país es garantizar la seguridad. Que de ese equipo tenemos que hablar. Pero, ¿cuánto es lo más que tú has estado en el agua? Tengo entendido que 22 horas, ¿estoy correcto? 22 horas, 14 minutos. 22 horas nadando constantemente. Así es. Tú te tienes que alimentar, por Claro supuesto. que ¿Qué sí. es lo que te dan? ¿Qué es ese líquido? ¿Y cómo tú lo puedes...? Ahí viene la grandeza del trabajo en equipo, ya que el equipo que tiene al entrenador, en este caso Augusto, liderando una gran cantidad de personas en la seguridad y en la nutrición, con el doctor Benjamín Payano, son los responsables de que el tanque del nadador se mantenga lleno. Por más que yo desee, si los nutrientes se terminan, no me es posible continuar. Entonces ellos van suministrando, hay un protocolo que rige las reglas internacionales, que es que cada embarcación de apoyo se pueda extender una vara donde hay un juez que va a certificar que los nutrientes son todos aprobados. Y yo simplemente voy a tomar lo que hay al final de la vara, que es un vaso o un termo, consumo los nutrientes y continúo. Y tiras. Eso es una parada de 4, 5, 6 segundos, dependiendo. Y entonces está en que el entrenador pueda estimar la cantidad y el tipo de nutrientes que el nadador va consumiendo para irlo reponiendo. Pero una vez te pasó hipoglicemia, Totalmente. o sea, te bajó el azúcar y listo. Totalmente, porque vienen los componentes, las variables del fuerte oleaje, la intensidad que en una competencia puedes poner, que no se esté calculando, la temperatura del agua que consume más aguas nutrientes. frías, aguas calientes, corrientes. Todo eso, una pregunta antes de preguntarte de los diferentes aguas. En esas 22 horas uno se pregunta, ¿qué va pensando ese hombre? ¿Qué va pensando ese hombre que no para, no importa lo que le pase ni los obstáculos? ¿Qué piensas tú? Hay mucha comunicación no verbal con la embarcación de apoyo, ¿no? Nos vamos haciendo muchas señas que mucha gente no percibe. Ya con el conocimiento y la cantidad de años que tenemos juntos, yo digo que Augusto sabe lo que va pasando por mi cabeza con solo ver cómo yo meto los dedos en el agua. Y así puede a veces prever cosas y le menciona a las personas al lado, le está pasando tal cosa y efectivamente, sin yo ni haberlo comunicado. Estamos hablando de Augusto García, que es como el padre de este chico, porque realmente lo asumió, lo ha entrenado, lo ha acompañado y lo ha protegido. Y ha sido, no, bueno, es tu alter ego. El gran soñador junto con nosotros y quien hemos juntos, iniciado y vamos a decir responsable de lo que nos ha pasado hasta ahora también. Diferentes aguas hablamos, ¿qué es lo más difícil? De todos los retos que han enfrentado, ¿cuál ha sido el más complicado? Pero también si el agua fría o el agua caliente. Claro. Obviamente viviendo en un país tropical, enfrentarte en escenarios en aguas frías o en competencia con nadadores ya que han desarrollado capacidad de tolerancia al frío, uno va a muchas desventajas. Y nosotros enfrentarnos a grandes retos en aguas frías, teniendo entonces un doble, no solamente lograr el reto como tal, sino sobrepasar el hecho de que el 85% de nuestro entrenamiento se hace en el país. Entonces, que tú entrenas 28 aquí, horas a la semana. Entrenamos acá y estamos hablando de acostumbrado a las condiciones de acá. Cuando sales, tienes que llevar tu cuerpo a tolerar, entonces hacer un cambio. Con ese traje de, ¿cómo que se llama? De neopreno, cuando son permitidos, en algunos nados no son permitidos, entonces tienes que engordar.
acumular grasa corporal, Wow. para tolerar frío, Pero ¿por qué? ¿Qué te modificar motiva? tu cuerpo. ¿Qué te mueve? O sea, tú has logrado tanto ya. ¿Qué te falta? ¿Qué te sigue motivando? Uno se pregunta ante tanta... No es lo mismo que un atleta que siempre tiene los aplausos del público, que tiene... ¿Entiendes? Tú estás solo, estás enfrentando tantas cosas, has llegado más y más y más. Y yo creo que ya más de unir 5 continentes, no sé qué es lo que vas a unir tú. ¿Qué te motiva a seguir más? ¿Qué necesitas probar? Yo pienso que nunca se está probando nada en específico. Yo creo que la esencia de toda nuestra carrera deportiva, mientras se mantenga la misma de nuestro inicio, nos traerá grandes satisfacciones, no importa cuáles sean los bonos. Okay. Y la esencia ha sido siempre tener la oportunidad de sentarnos en una sala, 3, 4 personas, y decir, wow, podemos hacer tal cosa que cualquiera pensaría que es una locura. Que es imposible. Y 1 año, 2 años más tarde, llegar a llegar a la costa que indica lo lograste y poder volver a esa sala y decir, wow, lo conseguimos. Lo conseguí. A Qué lo mejor satisfacción. no nos ganamos un peso, pero lo conseguimos. Un hombre que tiene un hijo ya y uno se pregunta muchas cosas porque tanto tiempo en el agua, cuánto tiempo para el hijo, pero también qué opina nuestro público y también llega el momento del retiro para Marcos Díaz. Todo esto cuando regresemos con nuestros compañeros Marcos y unas cuantas sorpresitas. Ya regresamos.